Catherine, ¿cómo estás? Acá nos encontramos para una conversación que yo le llamo testimonio y quisiera saber tu apreciación sobre esta nuestra danza contemporánea, por qué, cómo, de paso cómo comenzaste tú, el ballet en el Perú, tus recuerdos. Claro que sí. Comencé, me gusta pensar o contar cómo comencé, Mario, porque no sé de dónde apareció. Y había unas clases de ballet en mi colegio, yo estaba en el colegio San Silvestre, había unas clases después del colegio, ¿no? Que quedabas de 4 a 5 y había unas clases de ballet, pero no me gustaban. Y las actuaciones que hacían no me gustaban, pero yo, muy orgullosa, así, y creo que me ha quedado un poquito de eso para siempre, decía, me voy a sacrificar porque quiero bailar. Muy así, 10 años, ¿ya? Y mi mamá me dijo que de ninguna manera me iba a matricular en esas clases y que esperara, pero que me iba a llevar a un sitio que sí me iba a gustar. Entonces me imagino que la conversación debe haber estado o influida por mi mamá o de repente sí, ya tenía un gusto educado que pensaba que eso que hacían no era arte, no era bueno. Y además decirte que mi mami nos estaba llevando por ahí, por el arte, era pintora, era alumna de Suárez Vértiz, de Germán, entonces estábamos ahí en ese asunto todo el tiempo, ¿no? Pasaron una película hermosa, un Romeo y Julieta con Nureyev y no me sale su nombre, y la inglesa, Margot Fonteyn. Y era una belleza, pero las niñas en el colegio se reían de lo que estábamos viendo. Inexplicable para mí. Me sigue sucediendo eso a lo largo de mi vida. No soporto que la gente no aprecie esta belleza que, por ejemplo, estaban haciendo con ese Romeo y Julieta. Margot Fonteyn y nada más y nada menos acompañada de Nureyev. Llegamos al Teatro Municipal, hermoso palco alto que compró mi papá para ver un espectáculo de Trudy Cresta. Y yo siento que esperé años hasta que llegué a ese, no sé, debe haber sido un mes probablemente. Pero mi mamá, en la oscuridad de ese palco, en la majestuosidad de ese espacio, ese teatro, me pregunta al oído, ¿esto es lo que tú quieres hacer? Y yo le dije, sí. Estaba totalmente segura que eso era lo que yo quería hacer. Entonces esas bailarinas, esa coreógrafa, esa maestra han sido mi primer modelo, han sido mi adoración. También empecé a estudiar con ellas mis zapatillas, recuerdos de las primeras zapatillas del ballet, cómo podías tú practicar en tu casa lo que te iban enseñando. Venía eso acompañado con las clases de ballet, con un disco, ¿no? Un long play, y sonaban las estaciones, las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Son recuerdos, no sé, que se impregnan, pero también que forman mi personalidad en la danza. Muy, no te digo apasionado, pero muy querida, muy monotemática. Muchas de mis amigas, por ejemplo Luciana Proaño, es artista múltiple, ¿no? Entra en escultura y entra en canto y entra en música, además de su danza y su improvisación. Y yo no, que sigo siempre como monotemática. Eso. Comencé con la danza moderna, en un espacio con Trudy Kressel donde ella no gustaba de que practicásemos ballet. Y yo me la tomaba en serio, porque las otras chicas sí practicaban ballet, iban a una academia, iban a otra academia. Un poco como es el carácter de la danza en Lima, que la gente viaja mucho. Antes habían las academias, ahora hay los estudios de danza y algunos espacios en universidades. Pero la gente siempre, en la danza, es poco tiempo, parece que te quedas en los grupos, saltas de un lado al otro y claro, te influencias de lo que está pasando en la ciudad. Así comencé. De esta época a la conformación de tu primer grupo,
Cuéntanos un poco. Bien. Que tenías un local acá en Miraflores. Tenía un local ahí, nos estamos salteando de los inicios de los 70 hasta el 85. Cuéntanos los 70 Sí. entonces, disculpa. No, puedo saltearme porque podemos regresar, ¿no? Trudy se fue de Lima, entonces ahí un poco huérfanos estuvimos yendo de un lado al otro, tratando de nosotros. Eso también fue una suerte, que Trudy se vaya, porque ahí comencé a hacer coreografía, cosa que no hubiese tenido oportunidad de hacer coreografía con la gente del grupo, que era mucha gente muy entrenada, ¿no? Yo hacía coreografía con mis amigas, con mis hermanas, esa era mi práctica. Mira, como coreógrafa iniciante, tuve dos oportunidades que se abrieron, ¿no? Una fue que Trudy regresó a vivir a París y nos dejó solos, nos dejó sin maestra, sin coreógrafo, y entre nosotros empezamos a armar. Y la que dirigía el grupo en ese momento era María Retiboff, y dijo, ¿quién quiere hacer coreografía? Y yo levanté mi mano porque yo era tímida, pero sí quería hacer coreografía. La segunda oportunidad que tuve fue cuando empecé a trabajar con Alexandra Tolska, porque Alex era lo opuesto de Trudy. O sea, Trudy ella hacía, claro, era una fantástica coreógrafa, Trudy maravillosa, esa fue lo que aprendí, ¿no? Viendo estas cosas en el teatro, viéndola coreografiar. Pero Alexandra recibía a la gente joven y le daba oportunidad a la gente joven. Entonces tú le decías, quiero coreografiar, y ella te decía sí, y te preguntaba qué música y cómo lo vas a hacer, y te guiaba a la perfección. Tanto que Mi Mujer Rota nace ahí en el estudio de Alexandra, porque leo el libro y me lo dio mi mami también, siempre ella influenciando, no paró nunca. Y se me ocurrió que Alexandra lo podía bailar. Entonces fui donde Alexandra, una mocosa de 20 años, Alex, ¿puedes bailar mi coreografía? Y a lo que ella contesta que sí, ¿no? Entonces eso fue fantástico porque trabajamos coreográficamente con ella. Y las primeras sillas de La Mujer Rota también es una anécdota muy bonita, y es una lástima que no las tengamos, pero las fabricó Nick, el marido de Alexandra, que se encargaba de escenografías, hacía las pinturas, las mallas pintadas, era un artista plástico fantástico. Y mira qué dedicación de esta pareja para la gente joven, de que ella aceptase bailar mi coreografía, guiándome, por supuesto, pero sin interrumpirme, ¿no? Y él fabricó las sillas, que necesitábamos unas sillas de ese tamaño, de esas dimensiones, unos diseños. Yo me acuerdo cuando las vi y dije, son perfectas, ¿no? Son perfectas las sillas. Bueno, de ahí viajé a muchas cosas, he estado como coreógrafa independiente, digamos, acá en Lima, viajando un poquito a Estados Unidos para hacer algún taller, a Brasil, para hacer otro taller, no mucha cosa, en Argentina. Un poco más acá, un poco así, la idea del autodidacta. También fue una época, Mario, en que entré a la San Marcos para estudiar arte, porque no había carrera de danza en ese entonces. El ballet no me interesaba mucho. Pero sin embargo, estuve un buen tiempo con Lucy Telge y aprecio también esa maestra. ¿Con quién te encontraste en San Marcos? En San Marcos, bueno, con el doctor Stasny, ahí ya sí conocía a Vera Stasny, porque también íbamos a las clases de danza en Casona, ¿no? En esa época, inicio de los 70s, ella estaba comenzando con el grupo San Martino, Vera, y trajo una maestra, una mujer joven, pero la trajo de Inglaterra y tenía todo un movimiento. Ella estaba abriendo San Marcos a la danza moderna, ¿no? Y trajo a Jane Devonshire y ella daba unas clases preciosas de moderno y jazz también, que ahora le llaman modern jazz, pero en esa época se llamaba jazz. Era muy lindo. La Casona se venía abajo, pero era hermoso entrar. Todavía habían clases allá. En esa época recibíamos algunas de las clases de arte, las recibíamos en la misma Casona. Estaba ya comenzando el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia, ¿no? Estaban ahí con el doctor Stasny. Alfonso Castrillón también fue otra persona, otro profesor ahí, importantísimo para mí.
estos profesores ¿qué estás trabajando, Maureen? Y le digo, bueno, estoy trabajando un diseño de Kandinsky que me gusta, pero ¿cómo puedes trabajar un diseño de Kandinsky? A ver, enséñame. Me acuerdo haberle dibujado las curvas, la gran curva negra, esa era la pintura de Kandinsky que me gustaba y que me impresionaba y que quería que la bailemos, ¿no? Y entonces un profesor colaborador, porque me hacía hacer los diseños en esa pizarrita que teníamos ahí en la sala, en la facultad. Iba a los espectáculos, me daba música, hacíamos sesiones para escuchar música con Castrillón, con el otro profesor de música que era nada más y nada menos que Armando Sánchez Bálaga, ¿no? Y teníamos a Desiderio Blanco así, enseñándonos cine, o sea que era un lujo. Carlos Rodríguez hablándonos de crítica, y otra vez menciono a Stasny porque él tenía el curso de arte popular peruano, que también fue toda una revelación. Esta época, tu búsqueda personal a nivel de expresión corporal o de acciones y espacios de la danza contemporánea, cuéntanos un poco. Bueno, había lo de San Marcos, que estaban moderno y jazz, y el otro secreto que ya es Vox Populi, pero yo no quería hacer, tenías que trabajar en la escuela de ballet San Marcos, ahí tenías que entrar en la clase de ballet y en la clase de moderno, como estaba planteada, pero yo no entraba a la clase de ballet. Bastante tonta porque podía entrar a una clase de ballet con Alexander Plisiewski, que bueno, pero yo no sabía y no quería. Lo que sí sabía era que no quería teñirme de ballet, ¿no? Y seguramente me costaba muchísimo más que el moderno, probablemente también no me gustaba por eso. Pero terminé haciendo ballet de todas maneras, debo confesar. El ballet es magnífico, es maravilloso, te da un mundo interior hermoso, ¿no? O sea, es así. Bueno, también como Pulguita, como todos los bailarines en Lima, íbamos también a las clases de Lila Rivero, íbamos a las clases de Armando Barrientos, y es que pasaba en esa época que vinieron varios grupos de los Estados Unidos, vino Alvin Nicolais, que me impresionó totalmente, vino Alvin Ailey, vino Jennifer Mueller, ¿no? Y finales de los 70, los 80 ya, llega Pina Bausch. Y entonces yo digo, qué bonito ese techo nuestro, o sea, de dejar de tener a Trudy con nosotros, que ya se haya ido a París. Esos espectáculos que vinieron a Lima levantaron ese techo nuevamente, ¿no? Porque nosotros de repente, muy jóvenes, nos convertimos en los coreógrafos, los maestros, los productores. Siempre la autogestión ha sido en la danza, siempre, acá en Perú. Pina Bausch, la vimos en el Teatro Municipal con su Café Müller. Entonces, espectacular, ¿no? Qué suerte, ¿no? Volábamos, ¿no? al salir de esos espectáculos. Digamos, fusión entre expresión teatral y danza y acciones, ¿cómo la viste? ¿Tú te impactó? Pina Bausch es una maestra de todo esto, ¿no? Totalmente. Para esto ya habíamos tenido algunos encuentros, claro, con Yuya Ascani, con Cuatro Tablas, porque el ambiente estaba ahí. Cuando la primera vez que fui a ver Oye con Mario, dije, este es el teatro peruano y de acá no me muevo, ¿no? Y después cuando llegué a ver, me tocó ver, lo primero de Yoshkani que me tocó ver fue Los Músicos Ambulantes, y dije, no, abandono a Mario y me quedo con Yoshkani, ¿no? Esas cosas me pasaban en mi pensamiento cuando estaba viendo las obras, ¿no? Y claro, después de años tengo la suerte de haber estado cerca de Mario y de alguna manera cerca de Ana Correa, de Cavalli, en algunas actividades, digamos, donde la danza se acercaba al teatro, ¿no? También trabajé un tiempito en el TUC, por ejemplo, con María Luisa de Sela. Eso también fue fantástico, y con Roberto Ángeles, porque él estaba muy interesado en el movimiento, en el
teatro, ¿no? No el teatro solo de palabras, sino el teatro de movimiento. Y era una sección totalmente diferente que el movimiento con Parlotablas, con Mario, era otro asunto, ¿no? Pero siempre hemos estado ahí, yendo y viniendo. Y llega el año 85 y yo quería hacer un espectáculo de solos. Hice una colección de mis solos, los solos que yo había trabajado, porque las funciones en aquella época eran, convocaban, ¿no? O sea, se convocaba, no sé quién convocaba, la verdad, pero hacíamos funciones juntos, tanto en la Alianza Francesa como en el himno, y bailábamos todos juntos. La primera parte del espectáculo era ballet, lo llenaban de pez, y después venía el moderno, y no podíamos hacer nada en el piso porque estábamos pegadas ahí con el pez. Me acuerdo que siempre la renegada iba por ahí. Pero junté varios solos, hice un espectáculo que se llamó Solos, ¿no? Inicialmente solamente solos se iba a llamar, pero eran 7 solos para 6 bailarinas. Este mundo, esta vida en medio de este teatro del cuerpo, de este teatro grupo, en donde las acciones patrotablescas, digamos, regían mucho el espectáculo, la danza contemporánea aparece reemplazando la danza moderna. Exacto. Cuéntanos un poco esta fusión, ¿cómo viste toda esta etapa? Ya en todo el mundo, en esta época de los 80s, hacia el final de los 80s, la que estaba actual hacía danza contemporánea, y la que hacía danza moderna como yo ya estaba pasada de moda. Y yo me peleaba y decía, no, pues porque la danza, juego de palabras, la danza siempre ha sido contemporánea desde la edad de piedra. No, la danza no puede no ser contemporánea, ¿no? Incluso hasta la reinterpretación y la reposición de obras antiguas son reposiciones contemporáneas. No podemos ir atrás, no somos un museo, pero un museo de gente viva con cuerpos del hoy día, ¿no? O sea, hoy día, así que yo esté vieja y la muchacha de 20 años, somos cuerpos de este momento, de este cuerpo, de este momento, ¿no? Hay un planteamiento tuyo justamente sobre eso, con danzarines mayores. Estamos trabajando en eso. Es complejo, Mario, porque cada uno se ha dedicado a un rubro de danza durante toda su vida, y eso es lo que está en su cuerpo. O sea, Cecilia González está en su cuerpo el Ballet Nacional. Y estamos con Armando Barrientos, y está en su cuerpo todos esos años de televisión que ha hecho. Y eso estamos tratando de conjugarlo con algo que nos une, que es Trudy, ¿no? Y Rosa Valencia, que ha bailado hasta menos años que nosotros, pero que ha hecho producción dancística y que está siempre muy interesada en lo nuevo que ha ido apareciendo, porque ha dirigido el Consejo Nacional de Danza por 30 y tantos años. Entonces, ella siempre buscando los chicos nuevos, los nuevos valores, como se dice, buscando qué está pasando de bueno en la danza en la ciudad, ¿no? A través de todos esos años. Es como que ha guiado de cierta manera esa historia. Es difícil porque hay que enfrentarse a uno mismo, hay que buscar consenso, hay que superar el dolor de la rodilla o el dolor de la espalda o lo que sea que te está pasando. Y es muy intenso, es muy hermoso salir de un ensayo de esos, Mario. Salir de un ensayo de esos te sientes agradable. Ahora se usa mucho decir agradezco, ¿no? Pero el cuerpo se siente agradecido del evento artístico que se está trabajando. Oye, hay una memoria del cuerpo, que es lo que tú estás hablando. Y también hay una experiencia tuya que nos lleva también a esos mundos andinos, por ahí. Entonces, ¿qué buscabas con estas coreografías y este manejo, digamos, de ciertas expresiones peruanas nuestras? ¿Tú crees que la danza está vinculada a sus propias culturas originarias? Mira, originalmente a mí me molestaba, pero claro, me quedaba calladita, muy educada yo, que me decían, ay, deberías hacer una danza moderna del Huaylas, o deberías hacer una danza moderna de la marinera.
Y decía, nada más zafado, o sea, qué zafados, porque no puedo, pero sí tengo, ¿no? Una pieza que se llama Improvisación por marineras, un poco invitada por la música, ¿no? De González, ¿no? De Lucho González. Tiene una libertad él al tocar que es contemporánea o de repente de su influencia argentina, entonces ya todo va influenciándote, ¿no? Todo lo que ves, todo lo que haces va influenciándote, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa improvisación por marineras no es serrana, evidentemente, va desde la marinera limeña, va ya en los 90, ¿no? O sea, ya teníamos 5 años de trabajo, Danza Lima se llamaba, Asociación Cultural Danza Lima. Trabajábamos acá en Miraflores, en la 11 del Arco, cuando la 11 del Arco no pasaba ni un micro, porque tenías que, sí es verdad, segundo piso, ¿no? Tenías que caminar porque por ahí no pasaban. Y claro, salíamos a correr, a entrenar ahí en el Parque Salazar. Hoy día cambió todo eso, ahora es turístico. Pero pensaba, ¿no? Tenemos que trabajar con música peruana o tenemos que trabajar temática peruana, ¿no? Entonces tomábamos cosas y ya estaban ahí con nosotros, ¿no? Creciendo con nosotros. Está Arturo Ruiz del Pozo, bueno, Lucho González, Celso también estaba, Celso Garrioleca. Garrioleca estaba muy cerca, ¿no? Sí, muy cerca, y él es un tío fantástico porque solo nos reunía a los primos que éramos del arte, ¿no? Por supuesto, iba a todos los espectáculos de Danza Lima, por supuesto, él estaba ahí, ¿no? Ni lo llamabas a invitarlo, iba a comprar su entrada. Pero después te devolvía, conversabas con él, te daba a trabajar, no su música, él como maestro, ¿no? Te asignaba piezas para trabajar. Eso para mí fue sumamente interesante. Esos apoyos como el de Marc y como el de Celso Garrioleca, también lo teníamos de Mocha Grande. Eso también para mí fue otra suerte, porque Mocha iba a ver el espectáculo, aplaudían y eran los que se quedaban ahí en la platea hasta que se iba todo el mundo, tú salías y te encontrabas, ¿no? Hasta que un día me dijo, hoy día no tengo ninguna crítica para tu vestuario, muy bien, Morín. Y me hizo así, ¡ay! Yo la abracé, porque qué rico que una mujer como ella, digamos, esa gente que se estaba interesando por lo que estábamos nosotros jóvenes haciendo, ¿no? O sea, 20 hasta los 30 años estábamos todavía formándonos, y esa otra gente que siempre había estado atrás de la danza, ¿no? O sea, Mocha siempre atrás de la danza. Celso no es solo un músico, es un hombre que ha estado tan cerca componiendo cosas cuando ha estado en Chile con el Ballet Nacional chileno, ¿no? Entonces no era una persona salida de la danza, ¿no? Y cosas que hemos hecho con otros coreógrafos, por ejemplo con Ivonne, que hemos estado cerca de Rafael, hemos estado cerca de Manolo Mujica, porque eso era el grupo de Ivonne. Entonces esos encuentros siempre han nutrido. Ahora, Sierra, mi primer asunto que hice fue una pieza que resultó siendo un solo mío, que se llamó Felicita Mía. Tengo una de mis bailarinas de la generación que tienen ahora los 50 años que quiere que lo remonte. Eso era muy bueno, Morín, me decía, pero lo abandoné un poco por el tiempo. Lo he hecho también en San Marcos, lo he montado en San Marcos, lo he bailado. Quería hacer algo, Mujeres de la Sierra, ¿no? Y me había encontrado una música cantada en quechua hermosísima que decía: sonsa soy, me dejé agarrar por el hombre y tengo un hijo ahora. Esa era la letra de la canción que se repetía. Y entonces nadie quería bailar. Estás loca, Morín, que yo no me voy a poner mi ropa serrana, que estás loca, que vamos a hacer ridículo, y terminé bailándolo yo. Y
como una muñeca. Porque dije, soy tan blanquita que voy a insultar o se va a tomar a mal. Pero hice mis investigaciones con chicas que trabajaban acá en Lima, en casas, una chica cusqueña, mucha investigación, digamos, vamos a decir, en Chosica, en esas zonas que había. Y tanto un domingo habíamos ido a Chosica al mercado y teníamos unos fustanes muy bonitos que nos compraban porque estaba de moda usar vestidos con esos bordados de los fustanes de Huancayo, ¿no? Entonces nosotras nos habíamos ido con nuestra ropa serrana y las mujeres se reían de nosotras, entonces nosotras las mirábamos y nos reíamos y ellas nos miraban y se atacaban de la risa y decían, pero ¿por qué? ¿Por qué se ríen tanto de nosotras? Más bien queremos aprender y a movernos y aprender a hacer eso y lo otro. Y ella dice, es que te has venido en fustán al mercado el domingo. Y nosotras muy modernas, muy limeñas, estábamos con nuestros, según nosotras, vestidos serranos, ¿no? Entonces son aprendizajes y son esa gracia que tienen estas mujeres, ¿no? Que se ríen, y es una delicia. Y hasta que por fin te dicen lo que están pensando de ti y somos mujeres, ¿no? Entonces se quedaba, Felicita Mía se llamaba eso. Tenía toda música grabada en sitio, ¿no? Del sur de la Sierra Sur, Cusco Puno. Sí, muy bonita la grabación. Continuando con esta conversación, Morín, hablaste de un círculo, hablaste de una trayectoria cumplida, ¿no? Digamos sanmarquina. Cuéntanos un poco. Que la vida me ha hecho hacer un gran círculo, ¿no? Comienzo como estudiante en el 72 en el Departamento de Arte, ahí en la Facultad de Letras, y también con cursos, como contaba más temprano, los cursos de danza que se abrían ahí en los años 70 cuando comenzaba Vera. Hasta que en el año 2000 Vera me llama y me dice, quiero que colabores con la Escuela Profesional de Danza. En ese momento era la Escuela Académico Profesional de Danza que querían abrir en la Facultad de Letras. Entonces, bueno, me fui a trabajar con ella, esperando que al año siguiente se abriese la escuela, ¿no? Y bueno, eso era el año 2000, ya habíamos estado trabajando con Vera años anteriores, desde el 94, ¿no? En coreografía, en talleres de improvisación. Me llama para encargarme del trabajo creativo dentro de la escuela, sea improvisación, composición coreográfica, y la escuela recién se abre con el doctor Izquierdo en el año 2011. Entonces yo todos esos años trabajando con Ballet San Marcos, con Vera, esos 11 años, ya me hice parte de Ballet San Marcos, ¿no? Pero siempre me parece singular que la vida me haya hecho dar todo ese círculo, esa vuelta, para regresar a San Marcos en este evento de que exista esta escuela profesional. Entonces, eso es un enorme paso para la danza en el Perú. Y espero que esta escuela pequeña, todavía pequeña, tenemos una sola sala por el momento, algunos pocos profesores y algunas pocas estudiantes, pero que yo veo que son bailarinas del alma, ¿no? Tienen ahí clara su profesión, clara su gusto por la danza, y me encanta trabajar con ellas, me da muchas satisfacciones. Este círculo precioso que me ha hecho dar la vida. Este evento de la escuela también me ha llevado a hacer una maestría en docencia universitaria, que ha sido fantástico porque sabía mucho de danza, poco de lo que significaba enseñar danza en la universidad, y ahí voy feliz, cumpliendo las metas que esta escuela me exige, ¿no? Y paralelamente estoy trabajando con Ballet San Marcos, soy coordinadora artística ahí, soy coreógrafa y es un deleite. Tenemos este grupo profesional de danza que se ha mantenido auspiciado por la universidad desde el año 64. Comenzó con un francés, Roger Falarra, pero la gran labor, hermosa labor de posicionar a nuestra universidad dentro de la gestión de danza en Lima y en el Perú ha sido trabajo de veras, y la verdad que ha sido una delicia acompañarla a ella estos últimos 20 años. Ella ya no está, por supuesto, ya se ha jubilado,
pero ahí seguimos trabajando en la línea que ella ha diseñado, ¿no? Entonces tengo estos dos encargos hermosos. Ahí se encuentra también Luis y la Riera, como yo le digo. Cuéntanos. Bueno, Luis Antonio Valdivia y Marilena Riera son dos personas que han comenzado en la danza en San Marcos. Entonces son formados ahí y conforman son mucho más camiseta que yo, por supuesto. Conocen toda la línea y ahora está hermoso porque fíjate que yo he hecho una tesis de grado de licenciatura sobre la obra, la gestión de los 20 años que Trudy vivió acá en Lima, pero ellos están trabajando ya sobre la gestión de Vera y Ballet San Marcos. Están haciendo una maestría en Historia del Arte Peruano y Latinoamericano. Me parece fantástica esta oportunidad que nos da la universidad, ¿no? De repente en otro momento no existía la escuela, no estábamos conectados con esto de trabajar una maestría y ser nosotros mismos gestores e investigadores de nuestra danza, ¿no? Pero esta tendencia que ha hecho la nueva ley de tener que generarte o crecer dentro de una maestría, dentro del mundo académico, que antes no teníamos el Ballet San Marcos y que ahora sí ha ingresado. Fíjate que en la compañía tenemos 5 personas que están estudiando maestrías ahora, entonces no es poco, ¿no? No es poco y revela un nuevo acercamiento a la danza, ¿no? Un nuevo momento de la danza y por supuesto que quiero que la danza escénica en el Perú crezca y sea potente en su expresión artística, que es mi interés en la danza, lo artístico, siempre.